Volvemos en Destino 2011 en Canal Antigua, en este gran debate de candidatos a alcalde de la ciudad con nuestro primer tema, señores, el tema de la seguridad, un tema prioritario en nuestra ciudad. ¿Tienen ustedes una propuesta de cómo la comuna pudiera apoyar al gobierno central en la difícil tarea de traer paz social a nuestra ciudad? Iniciamos con Alejandro Sinibaldi. Bueno, yo quiero decir que nosotros hemos roto un mito. El alcalde Arzú siempre ha dicho que la seguridad no es su materia y que la municipalidad no tiene nada que ver en materia de seguridad. Algunos candidatos dijeron que no se podía en materia de seguridad y seguramente hoy hablaremos de seguridad todos. Yo quiero recordar aquí al expresidente Álvaro Uribe, que vino a Guatemala y claramente mencionó que él no hubiera logrado lo que logró en materia de seguridad en Colombia sin la participación de sus alcaldes. Nosotros tenemos una visión y es un compromiso serio de cuidar, de proteger y de velar por la seguridad de los vecinos en nuestra capital. Y lo vamos a hacer en coordinación directa con el próximo presidente de Guatemala. Las cámaras se convertirán en los ojos que cuidarán a los vecinos. Llevaremos la cámara a cada rincón de nuestra capital. Tendremos el programa de iluminación más ambicioso de nuestra historia y llevaremos la luz a cada rincón también de nuestra capital. Organizaremos a los vecinos y los capacitaremos bajo el concepto de que nadie conoce mejor al delincuente que el mismo vecino, y a través de esa capacitación y de la denuncia anónima recibiremos mucha información que servirá para enfrentar a la delincuencia. Se instalará un centro de monitoreo y denuncia que recibirá esa denuncia anónima y con la más alta tecnología perseguirá a los delincuentes. Aquí los delincuentes sabrán que si cometen un hecho delictivo, lo perseguirá la cámara hasta donde llegue. Y por último, la Policía Metropolitana de Seguridad con funciones de prevención, que será el vigilante, el guardián que va a cuidar al vecino de nuestra capital. Pueden tener la plena certeza que en el tema de seguridad y protección de los vecinos, yo pondré toda mi energía para protegerlo a usted y para proteger a su familia desde la Municipalidad de Guatemala. Muchas gracias. Adelante, Roberto González. Bueno, muchísimas gracias. Como pudieron apreciar en el corte, el anuncio de hace 4 años que tuve la oportunidad de presentar, cabalmente mencionaba mucho de esto: las cámaras, la iluminación, la coordinación con el gobierno central para enfocar y orientar a la municipalidad cabalmente en un enfoque preventivo. Es obligación de la Municipalidad de Guatemala orientar todos sus esfuerzos a la prevención, es decir, a evitar que los delincuentes surjan y que disminuyan las condiciones que propician la delincuencia. En ese sentido, lo más importante es reducir las condiciones de miseria urbana, entre ellas la falta de servicios sociales básicos, los caminamientos, los espacios abiertos, donde la municipalidad debe recuperar ese rol que ha perdido, no solo en educación y prevención, sino que los espacios para el deporte, para el esparcimiento y recuperar la dignidad, especialmente de esa ciudad gris que se ve embebida de una serie de condiciones donde proliferan cabalmente las maras, el vandalismo y la delincuencia. Un aspecto muy importante en la municipalidad también es la contribución en el sistema de información o de inteligencia del Estado. Es la municipalidad la institución que tenemos como sociedad que por naturaleza y por excelencia conoce los hábitos del vecino y conoce exactamente dónde están surgiendo esos focos de delincuencia. El salto de la municipalidad va a ser corresponsable y copartícipe de ese sistema de información conjuntamente con las fuerzas de seguridad que tienen el monopolio de la retención y la captura y consignación de los delincuentes, en los cuales hace innecesario la construcción de cualquier tipo de policía en el ámbito municipal, y si va a ser preventiva, pues únicamente va a ser un disuasivo, que es mejor hacerlo a través de las cámaras y tecnología que están a nuestro servicio. Y finalmente, en la parte punitiva y penitenciaria, como en muchas ciudades del mundo, las ciudades pueden participar en los programas de rehabilitación y reinserción de los reos, que cabalmente aprenden por el bien común para entender su mal particular, y de esa cuenta puedan reinsertarse en tareas de limpieza de calles, saneamiento ambiental, etc. Muchas gracias. Adelante, don Enrique Godoy. Julio, muchos argumentan que el tema de la inseguridad o los crímenes violentos vienen por la alta densidad poblacional. Otros argumentan que vienen por la miseria. La realidad es que hay muchas ciudades alrededor del mundo con más densidad poblacional que la nuestra y con más miseria y pobreza con la nuestra y con mucho menos crimen. ¿Cuál es la diferencia?
han aprendido a convivir juntos, han aprendido a tolerarse y han aprendido a que no se resuelven los problemas de forma violenta, sino de forma civilizada y de una forma en que podemos prevenir, resolver y mediar algunos de esos conflictos. Por eso, la estrategia nuestra está dirigida a poder generar centros de convivencia municipal en los puntos más rojos o de más alta inseguridad en la ciudad, para que jóvenes aprendamos desde niños a convivir con los demás. Que aprendamos no solo a convivir con los demás, sino a respetar a la autoridad, respetar a la ley y respetar por sobre todas las cosas los derechos de los demás, que tienen derechos al igual que nosotros. Hemos aprendido que si no enseñamos cultura ciudadana, la seguridad no viene por sí sola, no viene con armar a los PMTs y no viene con una estructura de persecución. La cultura ciudadana que nos genere paz y convivencia es la herramienta principal para poder hacer una ciudad más segura en la ciudad de Guatemala. Esto que implica también, efectivamente, mejorar los espacios públicos, mejorar el espacio público y el equipamiento urbano para que toda la población tenga acceso a parques y a espacios públicos agradables, iluminados y seguros. Pero también necesitamos generar esos espacios de mediación, donde junto con el organismo judicial podemos desjudicializar muchos casos que terminan en actos violentos por medio de estos centros de mediación. Y finalmente, el programa de coordinación policial. Nosotros no tenemos por qué mandar a la Policía Nacional Civil, pero sí liderarla, sí coordinarla junto con los comités únicos de barrio, que para eso se crearon hace 11 años y es la razón principal y fundamental de existir, trabajar de una forma organizada. Muchísimas gracias, Enrique Godoy. Vamos al tema de asentamientos y áreas marginales. Las condiciones de vida en términos de salud, acceso a la educación, servicios mínimos de agua potable, iluminación pública y seguridad en los asentamientos y áreas marginales en el área conurbada del municipio de Guatemala y dentro del mismo requieren de mayor atención. ¿Qué propuestas concretas tienen ustedes al respecto? Iniciamos con Enrique Godoy. Gracias, Julio. El tema de las áreas precarias o áreas urbano-marginales tiene que ver primero con una lamentable decisión que muchas de esas familias tienen que tomar, porque es el punto más cercano a la generación de empleo y a la generación de fuentes de ingresos. Esa es la razón por la que muchas de estas familias terminan viviendo en esos sectores. ¿Por qué? Porque están cerca del centro de la ciudad. Los primeros, en la zona 3, en la zona 1, en las mismas áreas marginales de la zona 6 y zona 5, se crearon por esta razón. Comprendiendo primero y ante todo que era una necesidad, ahora entendamos qué han hecho los gobiernos nacionales y municipales los últimos 25 años. Mejorar las condiciones de ese lugar, simplemente para mitigar las condiciones de vida. Hoy, ¿qué proponemos? Vivienda social vertical en alquiler, programas y proyectos que vamos a gestionar desde la municipalidad para poder ofrecerles una alternativa cerca de su fuente de negocio, cerca de su fuente de ingreso a estas familias que viven hoy en las áreas precarias de la ciudad de Guatemala. Muchas gracias, Enrique Godoy. Roberto González Díaz Durán, su turno. Nosotros proponemos hacer de inicio un inventario de las habitaciones que existen en el área llamada marginal de Guatemala. Hoy tenemos una población 19 veces más alta de lo que fue la población en los asentamientos después del terremoto, y el crecimiento vertical que han surgido de forma autóctona que han tenido los habitantes de estas llamadas asentamientos ha tenido un gravísimo problema, no solo en su hacinamiento, sino en la falta de servicios sociales básicos que los pueda proteger de su vulnerabilidad. El inventario va en dos vías: uno, precisamente para reconocer la gravedad y la magnitud de los problemas, y segundo, para poder enfocarse en la infraestructura prioritaria de servicios básicos, de espacios abiertos, por ejemplo, la construcción de áreas polideportivas que pueden efectuarse en el entubamiento de los ríos, de las áreas de las aguas negras que se exponen en el fondo de los barrancos, y a través de esa recuperación de esas áreas poder darle la posibilidad a estos habitantes de tener una vida digna y poder alcanzar sus servicios básicos. Adelante, Alejandro Sinibaldi. Bueno, yo mencioné la ciudad humana. No podemos hablar de una ciudad segura si no hablamos de una ciudad humana. Cerca de 800,000 guatemaltecos viven hoy en las áreas marginales, en los asentamientos, en los barrancos de nuestra capital, en condiciones poco dignas. Y aquí quiero hablar de la teoría de Giuliani. Giuliani habló de la ventana rota, y el fenómeno de la ventana rota hablaba que donde había basura, donde no había iluminación, donde había basura, donde se pintaba grafitis, crecía el germen de las maras y de las pandillas. Caso similar es el de Guatemala. Debido al abandono, esas familias
esas áreas marginales se han convertido en el caldo de cultivo de las maras y de las pandillas. Y por eso nosotros planteamos un programa de rescate y dignificación de los barrios de nuestra capital. Vamos a llevar los servicios básicos, llevar el agua, los caminamientos, las vías deportivas, los dispensarios municipales y las guarderías para las madres solteras y trabajadoras. No podemos hablar de una ciudad segura si no hablamos de una ciudad humana. Muchas gracias, Alejandro. Volvemos con ustedes después de este corte comercial en el gran debate de candidatos a alcalde de la ciudad capital en Destino 2011. Volvemos con ustedes, no se marchen.